Ya estamos aquí para iniciar. Damos gracias a nuestro Dios por poder hoy tener aquí a nuestra hermana Félix, que ya está mucho mejor, gracias a Dios. Gracias a cada uno por sus oraciones. Y pues vamos a empezar hoy la última lección de este año. Con el favor de Dios, en enero vamos a continuar, vamos a descansar unas semanas, pero voy a estar dando meditaciones aquí vía esta página de la iglesia sobre la Navidad. Creo que este es de anterior. Sí, ahorita les digo. Ok, entonces, hoy vamos ahí en las hojas que envié, la lectura es Hechos 8, 5 al 40, es decir, hasta el final del capítulo. Hechos 8, del 5 al 40, no lo cambié. Entonces, ahí para que corrijan todos los que tienen las hojas. 8 del 5 al 40. Ok, entonces ya todos tienen para escribir. Sí, gracias. Ajá, es Hechos 8 del 5 al 40. Ok, entonces vamos a leer, son varios pasajes, la semana pasada leímos poquitos, hoy nos tocan más. Empezamos con nuestra hermana Félix, ahí en el versículo 5, el capítulo 8, versículo 5 de Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ajá. El 6, sigue el 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor le dijo a Felipe:
levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia, porque fue quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice el profeta, de sí mismo, el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, dice, los que fueron esparcidos iban predicando la palabra. Así empieza el capítulo 8. De hecho, después de decir de la persecución de Saulo, ¿verdad? Esa es la forma en que se dan buenas noticias en medio del estallido de la primera persecución de la iglesia. Y debemos considerar que ninguna de las obras que Dios realiza por medio de su pueblo es en vano, pues la iglesia va camino a cubrir todo el imperio y aún más allá de sus fronteras. Pero solo se da un paso a la vez, así que iniciemos por el desarrollo en uno de los lugares cercanos, la ciudad de Samaria, y en el primer predicador del Evangelio en Etiopía. Lucas nos relata ahora la forma en que Dios utiliza a otro de los diáconos, Felipe. El primero fue Esteban, ahora Felipe, al cual no debemos confundir con el apóstol Felipe, quien en ese tiempo permaneció en Jerusalén con los otros apóstoles. Entonces había un diácono llamado Felipe y había un apóstol llamado Felipe. Este es el diácono, Felipe, que era de habla griega. El nombre Felipe, de hecho, es un nombre griego. Dos de los apóstoles tenían nombres griegos. Uno era Felipe, precisamente, que significa el que ama los caballos. Y el otro era Andrés, que significa varonil. Ok, entonces, dos nombres griegos, porque en Galilea había varios griegos o comunidades que hablaban griego. Pero en este caso Felipe no nos dice de dónde viene, pero sí nos dice a dónde va. Bueno, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Recordemos que cuando se nombró a los diáconos, era para servir a las mesas de las viudas de los que hablaban griego. Es decir, eran judíos que habían llegado de otras partes del imperio a Jerusalén, y ellos por eso hablaban griego. Entonces Felipe no tiene tanto problema en ir a Samaria como los judíos locales lo tendrían, porque había conflicto entre samaritanos y judíos. Bueno, él desciende a la ciudad de Samaria, les predicaba a
Cristo. Ok, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al, primero, oír, y ver las señales que hacía. Por un lado, pues oían lo que él hacía porque alguien más se los contaba, pero también lo veían ellos personalmente. Porque de muchos que tenían espíritus, como los inmundos, no siempre se utiliza el término demonios, sino espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos. Muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo, gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. Ok, es interesante que aunque los judíos samaritanos no se relacionaban entre sí, vamos a ver con nuestra hermana Félix si nos puede leer Juan 4:9. Juan 4:9. De hecho, todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan ocurre en la tierra de los samaritanos. Bueno, la mayor parte, otra parte en Galilea. Juan 4:9. Juan 4:9, ¿verdad? Ajá. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Desde los tiempos de Esdras y Nehemías ya había un conflicto con los samaritanos, se fue formando tiempos de Zorobabel, cuando volvieron del cautiverio los judíos, se fueron gestando estas divisiones, estas dificultades entre ellos. Bueno, el asunto es que los samaritanos conocían la ley de Moisés y tenían la ley de Moisés. Eso los hacía diferentes al resto de los gentiles. Ellos no eran gentiles, no eran gente sin la ley. Ahora, el asunto es que no eran de etnia judía o israelita, no eran el antiguo Israel que se separó de Judá, sino que estos fueron deportados y fueron traídos de tierra de Babilonia, cerca de Babilonia, para habitar cuando los israelitas fueron deportados. Entonces no tenían una cuestión étnica entre ellos, no tenían relación, pero se les enseñó la ley de Moisés, porque los leones mataban a la gente, y entonces el emperador, el rey asirio, dijo: traigan un sacerdote que les enseñe la ley del Dios de ese pueblo para que cese la mortandad de las personas. Y eso fue lo que hicieron. Por eso los samaritanos, ya no israelitas, pero sí llamados samaritanos, aprendieron la ley de Moisés. Y por eso existe incluso el Pentateuco samaritano. Bueno, entonces es interesante que ellos, que no se relacionaban entre sí, tanto este relato como Juan 4, porque Juan 4 habla de cómo la gente creyó en Jesús, dan testimonio, donde Jesús da testimonio a la mujer samaritana en Sicar. Los samaritanos se muestran muy dispuestos a creer en Jesús sin mayor obstáculo. En los dos relatos, tanto en este como en Juan 4, los samaritanos reciben el Evangelio de una manera muy sencilla. No tienen objeciones, no es tan difícil para ellos como los judíos. No piden señales, no hacen otro tipo de exigencia para creer en Jesús. Pero en los judíos no creían tanto en el Evangelio porque conocían a Dios, conocían a Jesús. Ok, conocían a Jesús, era judío y no lo recibían tan fácilmente. Si a mí me dijeran, me dice el hermano: ¿qué cree? Y dale mucho al pastor, él le va a hacer el milagro. Y digo: ¿cómo? El pastor. Así, bueno, me imagino que ok, sí, bueno, porque era un hombre como ellos. Claro. Y esto pasó sobre todo en Nazaret, en Galilea, sí, pero aún así... hay descendencia judía,
Sí, pero aún así, bueno, finalmente el asunto, el mayor conflicto fue con los fariseos y con los sacerdotes. Como no había ni fariseos ni sacerdotes entre los samaritanos, estaban más dispuestos a recibir la palabra. Ahora dice, sin embargo, en la ciudad de Samaria, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón. Simón es una transformación del nombre antiguo Simeón. Recuerden que muchos nombres sufrieron algún impacto lingüístico con los siglos. Un hombre llamado Simón ejercía la magia y así asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Dice ahí, no sé en la Reina Valera cómo lo pone, ser un gran personaje. Ok, es el versículo 9. Al final. Haciéndose pasar por algún grande. Por algún grande, ok. El asunto es que él trataba de impresionar a la gente mostrando que era alguien muy importante. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios, el gran poder de Dios. Se hacía pasar por alguien que era muy importante, le llamaban el gran poder de Dios, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Los había asombrado con sus artes mágicas. Ahora, en algún momento podríamos pensar que él iba a ser un estorbo para Felipe, pero dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas, del reino de Dios, ok, bueno, evangelio, buenas nuevas es la misma palabra. Acá la opción traducir más. Las buenas nuevas del reino de Dios o el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hacían? Se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Es decir, es lo que vemos. La gente creía, no tuvo dificultad, ni aún Simón fue un problema para que la gente creyera. Entonces esto, bueno, en un cierto modo es una muestra de que Felipe estaba guiado, respaldado por el Espíritu Santo. Ok. Bueno, dice, y aún Simón mismo creyó. Ahora, el mago. Si no hubiera creído, algunos asumen que Simón no creyó, que fue falso, pero el pasaje dice Simón creyó. Entonces ahí de pronto uno a veces creo que es válido disentir con algunos ¿cómo se llaman? Los que hacen el análisis bíblico y porque dicen, bueno, Felipe no se dio cuenta que Simón lo engañaba. No, el asunto es que dice que Simón creyó y de hecho dice, después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales. Estaba atónito al ver las señales. O sea que quiere decir que se convirtió, ¿no? Se convirtió. Pero dice, al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Se convirtió, algunos lo ponen en duda, es válido, finalmente no tenemos una certeza de muchas cosas, pero sí podemos entender que él creyó al mensaje de Felipe, que aquí es donde dice Hendrickson, bueno, Felipe no se dio cuenta, no entendió el corazón de Simón, pero el asunto es que Felipe era evangelista, no era maestro, y la gente después de creer que necesita ser discipulada, exactamente. Entonces, ¿qué le faltaba a Simón? Ser discipulado.
Ese es el punto. Permanecer con él quiere decir que sí creyó. Que creyó, permaneció. Ok, entonces sí, lo veíamos ahí con Felipe y dice, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros. Y los grandes milagros que se hacían. Entonces, Felipe hacía milagros, hacía señales. Vimos que ya no era solamente de parte de los apóstoles. Vimos que Esteban, si no me equivoco, cuando vimos que ya hacía también señales. Y entonces vemos que ellos estaban ya haciendo también parte de esta forma en que Dios estaba respaldando el evangelio en aquellos que iban siendo formados. Bueno, cuando dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ok, precisamente Pedro y Juan destacan en algunos de estos relatos, ya lo habíamos visto desde los primeros capítulos, pero ellos los enviaron a Pedro y a Juan, descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pueden ponerle, o de Jesús, le tachan la L. Ajá. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos, lo repite para recalcar para lo que va a decir después. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, al decir que se bautizaban en el nombre de Jesús, porque hay gente que dice, bueno, entonces la gente no debe ser bautizada en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Y para algunos ha sido un conflicto. Otros dicen es que los discípulos no estaban obedeciendo porque decía Jesús que en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces empieza la controversia. Bueno, el asunto es que se bautizaban por haber creído en Jesús. Eso es a lo que se refiere cuando dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Y ya no era el bautismo que anteriormente se hacía en tiempos de Juan, un bautismo de arrepentimiento, sino ahora un bautismo para salvación. Entonces, por otro lado, el hecho de que ellos no recibieran el Espíritu Santo al creer y al bautizarse, porque los primeros cristianos, los de Pentecostés, los 120 que había, recibieron el Espíritu Santo, no inmediatamente después de que se bautizaron, porque se habían bautizado seguramente en tiempos de Juan. Pero los que creyeron después en ellos, pues seguramente recibieron el Espíritu Santo, no nos dice cuándo. Pero aquí estos han creído, se han bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Es decir, no hay una regla en el hecho de que digamos que el Espíritu se recibe cuando se bautizan. Lo vamos a ver después en el capítulo 10, donde antes de bautizarse reciben el Espíritu Santo. Bueno, el asunto es que dice... ellos no recibieron el Espíritu Santo al creer y al bautizarse, es para que al venir los apóstoles a impartir el Espíritu Santo, los samaritanos y judíos tuvieran claro que eran una sola iglesia, ya sin división entre ellos. Porque imagínense, Felipe los bautiza, reciben el Espíritu, ¿y qué iban a decir de los judíos? Ellos no somos parte, nosotros recibimos el Espíritu Santo, ellos serán una iglesia y nosotros somos otra. No, el hecho de que vinieran Juan y Pedro, para que viniera el Espíritu Santo, manifestaba para los judíos sobre todo, era testimonio de que estos samaritanos con los que no tenían relación, ahora eran parte de la iglesia. Entonces los cristianos judíos ya no rechazarían
a los cristianos samaritanos, ¿sí me explico? Entonces había que esperar a ese tiempo que vinieran Pedro y Juan y el Espíritu se manifestara. Esa fue la cuestión que Dios estableció como un orden. Y por eso ya los samaritanos lo entendían, los judíos lo entendían, eran una misma iglesia. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad. Denme a mí también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, por eso 2 veces lo señala Lucas, que por imposición de manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata o tu dinero perezca contigo. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Una frase interesante que por ahí hace como una década hubo quien la distorsionó diciendo que Simón estaba bien, él quería dar ofrenda y que Pedro lo rechazó, Pedro estaba mal. Salud. Pero no podemos nosotros pensar de esa manera, por eso estudiamos y entendemos la Biblia. El asunto es que el Espíritu, el don, se daba porque fue el llamado de Dios. Dice: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento, el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de ahora sí, amargura. Estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Ahora, el asunto es que Simón podría haberlo rechazado, podría haber tenido otra reacción. ¿Su reacción cuál fue? Él respondió: oren o rueguen, como gusten ponerle, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces volvió a insistir Simón. ¿Cómo? En querer comprar. No, bueno, ahí lo hizo una vez, pero no lo hizo después. No, sino que dijo: rueguen al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. No, sí, eso sí, pero de cuando estábamos antes de que Él vio a Felipe hacer los milagros, él creyó, se convirtió, estuvo con Felipe y veía que hacía milagros. Fue cuando vinieron los apóstoles y compartían el Espíritu Santo que él quiso también recibir ese don. Para eso les daba dinero. Ahora, pero vamos a ver la explicación. Los apóstoles lo reprendieron, ¿no? Sí, fue Pedro el que lo reprendió. Por haber dicho eso. Ahora, su reacción. Ofrecer dinero por algo recibir. que viene de, es espiritual. Que viene de Dios. Viene de Dios. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, entonces lo que Felipe hace es una reacción, podríamos decir, algunos dicen posiblemente por miedo, pero si fue por miedo, entonces creía que los apóstoles en verdad tenían ese poder, creía en realidad que Dios podía responder así, quizás por miedo. ¿Qué significa? Que estaba creyendo,
pero la otra es que quizás por el hecho de que había un arrepentimiento genuino en él. Dice, hay dos aspectos que considerar acerca de Simón, porque aunque es breve el relato, hay que considerar dos cosas. Él representa el intento del mundo de establecer su propia opción de manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque no había evangelio de Cristo, pero ya en Samaria había quien les decía que ahí estaba el poder de Dios. Era una opción para que la gente creyera que por medio de él se manifestaba Dios. ¿Y qué hacía? Tenía sus artes mágicas, los impresionaba. Exactamente. Ok, ahora, Tenía artes mágicas. Él pensaba que él iba a dar a la palabra de Dios para negocio. Prácticamente para negocio, ¿no? Exactamente. Ahora, pero yendo ahorita vemos el punto del dinero. Ok, entonces, esta es primeramente la opción que el mundo establece de dar su propia opción de manifestación de Dios. Religiones humanas que aseguran ser de Dios, están enfocadas en el ser humano, en la mejoría del ser humano y no están enfocadas en Dios. Y hay muchas, pero tenemos en la historia, pues finalmente podemos hablar de todas las religiones humanas que hay, pero nosotros sabemos en qué está enfocado, por ejemplo, el catolicismo, la teología de la prosperidad, todos estos movimientos apostólicos y todo esto. El enfoque está principalmente en el ser humano, en los milagros. Es decir, el enfoque no está en la enseñanza de la palabra. Entonces, esto es como Simón es como una representación de cómo el mundo provee a sí mismo una idea, un pensamiento, porque finalmente los samaritanos tenían el Pentateuco, tenían la ley de Moisés y sabían de la existencia de Dios. Ahora, el segundo es, primero dice, las artes mágicas son semejantes a los milagros y señales que Dios ha concedido a la falsa religión llevar a cabo. Miren, vamos a ver Apocalipsis 13, del 11 al 14, lo estudiamos hace 3 o 4 semanas. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Ok, esto va de la mano. Bueno, la explicación es que esta segunda bestia que tiene cuernos de cordero, como Jesús, se parece a Jesús, pero al hablar en la voz del diablo, la voz del dragón, es el engaño, y al engaño se le permite hacer señales. Jesús dijo, vendrán muchos que en mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y de ser posible aún a los elegidos. Entonces el engaño ahí está. Vemos cómo es una forma práctica en lo que Simón hacía. Ok, él representa esto en parte, y esto es una forma de entender cómo lo que hacía Simón es lo que se provee muchas veces humanamente hablando. Pero por el otro lado, ok, dejando a un lado lo que Simón representaba en ese momento, ya viendo la persona de Simón, dice, aunque Simón también creyó, su costumbre de asombrar a la gente le hizo desear seguir en ese viejo hábito, pagando por lo que solo Dios puede dar. Esto es común en el falso cristianismo, pero el caso de Simón es el mismo de todo cristiano inmaduro que aún ve la fe en Cristo por medios mundanos. Cuando Pedro le dice que no tiene parte ni suerte en ese asunto, es porque él no es apóstol. Esto no le corresponde a Simón hacer. Y aún tiene que renunciar a la oscuridad e iniquidad en su corazón. Esto es lo mismo en cada cristiano para crecer. Es decir, el cristiano cuando viene a Cristo creyó, pero trae sus viejos hábitos. Trae todavía sus inseguridades y trae sus incredulidades. Simón llegó así.
y estaba acostumbrado a ser alguien grande y quería ser alguien grande todavía, pero tenía que ser formado. Esta es una perspectiva que podemos ver. Ahora, por el otro lado, cuando ofrece dinero, es un ejemplo de cómo en realidad muchas veces se ha buscado a través del dinero hacer los movimientos para convencer personas. Detrás de muchas multitudes que son llamadas para eventos y todo eso, hay mucho dinero siempre. Y entonces, en parte el cristianismo ha sido manchado, digamos, por toda esa situación del dinero, porque en lugar de tener comunión con Dios, la gente tiene comunión con el dinero. Como ese pastor que revivió un muerto, ¿no? De África, ¿no? Ah, ese sí, no sé. Ajá. Revivió un muerto. Entonces, todo eso finalmente es negocio, y muchos son pastores porque es negocio, y se han hecho movimientos porque es negocio. Y porque se han levantado religiones porque, por un lado, la política, por el otro lado, toda la Edad Media, el catolicismo fue negocio. Entonces, vemos todo esto que viene el negocio siempre dentro de todo eso. Pero por el otro lado, el caso de Simón nos habla de lo mismo que pasa con los cristianos. Porque hay cristianos que llegan a la iglesia y dicen, pues hagamos rifas para juntar fondos. Y no se diga cristianos que venden comida. O sea, ya estamos hablando incluso de pastores y gente que para sacar fondos se ponen a hacer cosas cuando la Biblia nos enseña que hay que diezmar y ofrendar. Claro. Y ese es el punto. Pero vean que no es muy diferente a lo que pasaba con Simón. Hay que notar por qué, porque son medios mundanos y muchos ven a la iglesia como una empresa y son ideas mundanas y se escriben libros por medios mundanos para atraer gente, para hacer cultos entretenidos, para todo ese tipo de cosas, y nos olvidamos de que somos el pueblo de Dios. Es decir, entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? Que claramente lo dice Jesús: por el celo de tu casa. Exactamente, el celo de tu casa me consume. Me pareció que el templo lo agarraban para negocio, ¿verdad? Exactamente. Y lo siguen agarrando. Exactamente, entonces vemos que se vende de todo, ¿no? Sí. El asunto es que no es muy distinto de lo que le pasó a Simón. De ahí que por eso a las indulgencias se les llamó las simonías. Das dinero y te damos salvación. Entonces tú das y se vende la salvación, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que está arraigado en el corazón humano y muchas cosas cambian por medio de la formación a través de la palabra de Dios. Ok, entonces dice, bueno, ok, eso es lo mismo en cada cristiano para crecer. Todo cristiano está peleando con lo que trae del pasado para dejarlo cuando viene a Cristo. Y ellos, o sea, Juan y Pedro, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, no todo eran los milagros, sino que Pedro y Juan se dedicaron a enseñar la palabra del Señor. Iniciaron el regreso a Jerusalén. Ahora, utiliza el término iniciaron porque fueron poco a poco volviendo a Jerusalén, porque ¿qué hacían? Ya habían ellos captado esto. El evangelio venía también a los samaritanos, ese fue el primer impacto, no solo a los judíos, y no solo a los judíos que hablaban arameo, sino a los de habla griega, pero también a los samaritanos, y iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas o poblaciones de los samaritanos. Esto no sirvió tanto como lección para Pedro, quien todavía al llegar al capítulo 10 tiene que entender que también los gentiles reciben el evangelio, y para todos los que en Jerusalén lo cuestionaron por haber entrado en la casa de Cornelio y haber compartido la palabra con ellos. Ellos ya aquí finalmente entendemos por qué los samaritanos son un grupo aparte, intermedio entre judíos y gentiles. No hubo problema que fueran con los samaritanos, porque los samaritanos se circuncidaban y tenían la ley de Moisés, que si la guardaban o no la guardaban, estaban igual que los judíos. Pero
se circuncidaban y tenían la ley de Moisés. Por lo tanto, no había conflicto en ese sentido. Solamente era el hecho de que los detestaban. Pero, fuera de eso, pues ya como cristiano no hubo conflicto. Ahora, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: levántate y ve hacia el sur. De Jerusalén, Samaria está hacia el norte. Y hacia donde va a ir Felipe es hacia el sur, pero de hecho más pegado a la costa, para los que por ahí les tocaron los mapas bíblicos, ¿verdad? Ok, ve hacia el sur, es un camino larguito, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El camino común era de Jerusalén a Berseba, tal vez a Belén, Hebrón, y bajar por ahí, e irse directo hacia Egipto, pero iba acercándolo hacia el mar, hacia Gaza, y no era quizás el más común, pero bueno, finalmente el hecho es de que era un camino desierto, porque todo el sur es desierto. Ok, dice, este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Ok, lo que le haya tomado de camino, dice que había un eunuco etíope. Un eunuco etíope. Etiopía en aquel tiempo también incluía lo que hoy en día es Sudán, donde por cierto hay guerra, ¿verdad? Sudán, que está al sur de Egipto. Ahí está Jartum, la capital, y era parte de Etiopía en aquel tiempo. Ok, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Era el tesorero, un hombre importante, posiblemente hasta traía otros carros ahí que lo iban cuidando, ¿verdad? Encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Quiere decir que él creía en Dios. Era etíope, pero no era judío, pero se había convertido al judaísmo, o por ahí leí, hoy no consulté en esta parte, algunos decían, bueno, tal vez era de los llamados piadosos, que aunque no se convertían al judaísmo, creían en Dios y tenían esa piedad. Entonces algunos hacían estos viajes. Si él era prosélito o era piadoso, pues bueno, finalmente el pasaje no lo dice. Pero dice, había venido a Jerusalén para adorar, y ahora regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Ahora, el asunto es que siempre luego en las lecciones bíblicas, cuando lo ponen en un carro de guerra, donde va el que maneja y está al ladito el otro. No era un carro de guerra, era un carruaje más amplio, venía sentado. En los carros de guerra iban parados. Entonces estaba el que manejaba el carro, el que traía la lanza, o a lo mejor hasta eran dos detrás de él. No, este era un carruaje sentado, no era un carro que iba a toda velocidad. Tranquilo, ¿no? Era tranquilo, más semejante a una carreta. Ok, entonces, para cambiar esa imagen que luego tenemos, ¿verdad? Y dice, venía sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, al profeta Isaías. Ahora miren, el caso de Felipe. Ya Felipe le habló a los samaritanos, que eran despreciados por los judíos. Ahora le hablará a un extranjero con prácticas judías, pero que por ser eunuco no podía participar de la adoración en el templo. La ley prohibía que hombres con defectos, y eso incluía a los eunucos, no podían entrar al templo. Entonces, es decir, que no era admitido completamente en el judaísmo, y será el primero en recibir el evangelio en su nación. Es decir, ya Felipe está adelantando esto, de que cuando se va el eunuco, la historia sostiene que este fue el que inició la predicación del evangelio en Etiopía.
No la iglesia copta, que es la que predomina en Etiopía, pero sí porque eso proviene posteriormente, desde Egipto sale hacia Etiopía. Pero la predicación del Evangelio de Etiopía, fue conocido el Evangelio desde el inicio por este eunuco. Entonces, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, primero le habló un ángel, ahora le habla el Espíritu, ve y acércate o júntate a ese carruaje o carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Ahora, se acercó corriendo porque iba el carro y Felipe iba al lado corriendo. Entonces alcanzó a escuchar que leía el profeta Isaías, y por eso decimos el carro no iba tan rápido, porque si no, Isaías no alcanza, Felipe no alcanza nada, ¿no? A escuchar. Y entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Al menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo es este, y no lo cita Lucas. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El pasaje está basado en Isaías 53, del 7 al 8. Si lo leemos con nuestra hermana. Isaías 53, 7 al 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ok, entonces es el pasaje que iba leyendo el eunuco. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? Esa sería la primera opción, ¿de sí mismo o de algún otro? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzando por este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es, ¿qué fue lo que él confesó? El Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ok, respondió el eunuco y mandó parar el carruaje. Y luego ambos, vamos a ponerle, ambos descendieron al agua. Así dice la Reina Valera que fueron ambos, ¿verdad? Le mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ahora, es importante esto porque, bueno, porque esto derriba una teoría, ahorita lo voy a explicar, pero ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Luego dice, al salir ellos, los dos, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Bueno, el asunto aquí, hacemos una pausa, es que cuando dice que Jesús bajó al agua y subió del agua y entonces apareció el Espíritu en forma de paloma y el Padre habló, muchos lo interpretan como el hecho de haber sido sumergido. De hecho, un pastor enseñaba eso, es igual a se zambulló. Bueno, y yo le dije, pero eso estaría muy bien, nos facilitaría una creencia respecto a una forma de bautizarse si no existiera este pasaje de Hechos 7, perdón. De Hechos 8. Si no existiera este pasaje, podríamos creer que cuando dice que descendió al agua o que subió del agua, pero si lo interpretamos así, que dice, ambos descendieron al agua. ¿Qué significa? Que Felipe o se autobautizó, lo que sería muy raro, o bajar al agua significa otra cosa, bajar a donde está el agua, porque el agua obviamente está en la tierra y el agua no está arriba o está abajo, porque el agua se queda abajo, si no se derrama, ¿verdad? Entonces cuando Jesús baja al agua, baja al río, entra al lecho del río y ahí se bautiza. Pero baja Juan con él. Y baja Juan con él, sale del agua porque sale a la orilla. Y Felipe baja con él para bautizarlo. Exactamente. Bueno, entonces no significa que el eunuco bajó y fue sumergido. No, significa que bajaron a donde estaba el agua y ambos subieron del agua. Entonces no estamos hablando de un extraño autobautizo que se hizo Felipe. Bueno, bautizó al eunuco y luego a él y los dos salieron del agua, ¿no? Sería muy, muy raro. Entonces, el asunto es que cuando hay esta narración en la Biblia, no nos está indicando ninguna forma de bautismo. Y esto hay que aclararlo, para no persistir en el hecho de que necesariamente hay que sumergir a la gente y aunque no haya tan suficiente agua, se tengan que hacer hoyos y cosas así. El punto es entender que la Biblia no nos da nunca un sistema de bautismo específico como Dios lo habla en la ley de Moisés. Cada sacrificio, cada acción tenía su forma, porque en el bautismo no es el asunto la forma. Tiene que ser con agua, sí, siempre lo implica, pero la forma no está establecida en la Biblia, porque bautizar significa sumergir o poner debajo de. Y por eso cuando el agua está arriba de uno y se la ponen, es lo mismo. Y eso es por lo cual el término es amplio en ese sentido. Ok, bueno, entonces. En el bautizo de Juan, en el bautizo de Jesús, Juan tomó el agua y se tampoco podemos asegurar eso. No podemos asegurar ninguna forma, porque la Biblia nunca nos detalla una forma. Con agua. Sí, ¿por qué? Porque podemos lavarnos las manos metiéndolas al agua, podemos lavarnos las manos echando el agua sobre las manos
Hay muchas formas. Sí. Y el bautismo, ¿qué significa? Antes de que Pablo lo escribiera y se convirtiera, ¿qué significaba el bautismo? Lavamiento. El bautismo de Juan significaba lavamiento, como lo dice Ezequiel 36, 15 al 17. Entonces, por eso significaba que lavar. El punto era lavar. ¿Cómo podemos lavar algo sumergiéndolo? Podemos lavar algo echándole agua. Podemos lavar algo finalmente con un poco de agua o con mucha agua. Ese es el punto. Entonces, tenemos que comprenderlo a la luz de los pasajes, que la Biblia no está implicando nunca un método específico de bautismo. ¿Ok? Y además ahí no había río para aquellos que dicen que el agua tiene que estar corriendo, ¿no? Porque se lleva los pecados. Entonces, hay que tener eso en cuenta. El bautismo, bueno, algunos lo han convertido en un evento social porque hay que ir a un río y ahí hacen un día de campo y por eso no bautizan en la iglesia. Entonces, exactamente, ¿no? Luego unas danzas después del bautismo. Pero el asunto es que por a muchos cree la persona y como el paseo lo vamos a hacer hasta dentro de 6 meses, pues en 6 meses te bautizamos, aunque la persona ya esté lista. ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Si tú crees, bien puedes. Su fe fue grande. Ok, entonces, bueno, volviendo aquí al punto, dice que el eunuco continuó su camino gozoso, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto era la antigua ciudad de Asdod, que vemos en el libro de Jueces, en la tierra de Canaán. Cuando se habla de la tierra de Canaán, otro de los reinos, Gaza era una ciudad de los filisteos, Asdod era otra ciudad de los filisteos, pero ya con el tiempo su nombre había cambiado a Azoto, con Z, Azoto. Quiere decir que el Espíritu lo tomó, lo llevó, lo puso en esa ciudad y se fue por todo ese lado. Por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, es decir, por la costa. En parte ahí lo escucharon los filisteos y lo escucharon los judíos y samaritanos. Ok. El relato de la conversión del eunuco etíope es de gran valor. Primero, es un ángel el que le habla a Felipe, luego es el Espíritu Santo mismo quien le habla. No hubo milagros ni señales, pero Felipe utilizó el pasaje que el eunuco estaba leyendo y así se convirtió en el enviado a un país lejano para compartir a Cristo. Es decir, después, cuando los apóstoles fueron ya a Egipto y más allá, ya había gente que conocía el Evangelio, porque este eunuco ya había conocido el Evangelio y, según decimos, hay registro de la historia, que fue compartiendo el Evangelio. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, leía que algunos lo sostienen como el iniciador de la iglesia copta. Los coptos, su mayor fuerza está en Etiopía precisamente, pero la iglesia copta llegó tiempo después, se formó después a partir de Alejandría hacia el sur. Entonces, por eso dicen, no sería exacto decir que él fue el fundador de la iglesia copta, pero fue el primero en llevar el evangelio a esa parte. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios al pastor Wilmar. Por ahí envié un video, bueno, no a todos, pero lo envié ya sí, creo que lo envié en Messenger y lo envié en WhatsApp, del pastor Israel ya aprobando su prótesis. Gracias a Dios por esta bendición de que él ya está practicando en ello. Hay que orar porque pueda adaptarse, orar por el pastor Wilmar Watson, que ha estado delicado de salud, pastor allá en Durango, Nuevo Ideal Durango, y por la sobrina, bueno, la hija de la prima de Fanny, la sobrina de Fanny, que hasta ahorita no han tenido noticias de ella. Entonces, pues vamos a orar para ponerlos en las manos de Dios. No he pedido datos. Entonces, hasta el rato que hable con Fanny me dé un poquito de información sobre ella para estar orando. Pero hay que estar orando para pues que aparezca, ¿verdad? Que aparezca con bien. Y pues orar por la iglesia. Vamos a orar.
Padre, que moras en los cielos, en tus manos nos ponemos. Gracias por tu cuidado y tu bondad, por este estudio, por todo lo que tú nos concedes hacer, lo que nos concedes estudiar, Señor, lo que nos concedes aprender sobre tu palabra y el testimonio que vemos de Felipe, de toda la obra que tú hiciste a través de él, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que cada creyente es un instrumento en tu mano, el cual, Padre, rogamos que tú utilices para que tu nombre sea conocido, para que seas glorificado, Señor, que nuestras vidas sean transformadas para testimonio, Señor, a fin de que tú te exaltes en nuestras vidas, Padre, y seamos verdaderamente instrumentos donde tu palabra brille, se manifieste a las personas para que puedan ver tu gloria, Señor, para que puedan voltear y mirar a ti, Señor. Y Padre, en esta hora te agradecemos por la vida del pastor Israel, Señor. Te damos gracias por la prótesis que ahora le permites estar empezando a adaptarse, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Wilmar. Te pedimos que tú obres en su salud, Señor, y te manifiestes en su vida, Padre, en la vida de su familia, así como también rogamos por la sobrina de Fanny. Te pedimos porque tú te manifiestes, Señor, en esta situación, Señor, y que pronto, Padre, ella pueda ser encontrada, Señor, que sea tu gracia, tu cuidado sobre su vida, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en la iglesia, en todo lo que llevamos a cabo, las actividades que tenemos este mes, Padre. Te pedimos que obres en la vida, en el corazón de cada uno, Señor, y tú fortalezcas tu obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno, y el estudio lo continuamos en el mes de enero, pero los miércoles estaré